Perfecto, profe, no hay problema. Bueno, el favor que les pido es que por favor revisen sus micrófonos para que por favor los apaguen, ¿ya? Pues no quisiera silenciarlos, entonces pues tratemos de estar bien. Por ejemplo, Carlos Mauricio, creo que se te activa el micrófono a cada momento y se escucha por ahí mucho ruido. Bueno, en el día de hoy les voy a compartir pantalla. En nuestra primera web del curso de prosocialidad, en la red de docentes, va a estar con nosotros la profesora Marian Sánchez, Laura Quiroga y mi persona, Andrea Paz, pues que tengo el rol como directora de curso y también como tutora de algunos grupos. Bueno, para el día de hoy vamos a hacer la revisión de 2 referencias bibliográficas de la unidad 1. La primera es la del aprendizaje basado en problemas y la segunda es sobre la revisión epistemológica de la prosocialidad que la van a hacer la profe Marian y la profesora Laura. Después de eso vamos a hacer una revisión de la guía de actividades y algunas preguntas que ustedes tengan. Entonces, ese va a ser el orden. Para que lo tengan presente, para esta web no hay asistencia, no se registra, no hay enlace de registro de asistencia, ya que cuando ustedes ingresan, el sistema los va registrando y yo después descargo el listado. No hay puntos adicionales por la asistencia a la web. Digamos que esto es netamente pues con el fin de comprender las temáticas, entonces tampoco hay puntos adicionales. Entonces, bueno, vamos a comenzar. El primer tema es el aprendizaje basado en problemas. Esta referencia ustedes la pueden encontrar en la unidad 1, allí está todo. Y es muy importante que la tengan en cuenta, que le pongan mucha atención, porque ustedes van a trabajar con esta estrategia durante todas las actividades. Entonces, ustedes saben que esto, no sé si ya habrán revisado, este curso tiene 5 fases y en todas las fases se van a utilizar diferentes pasos de lo que es el aprendizaje basado en problemas, ¿no? El ABP. Hay otra estrategia que se llama también ABP, que es aprendizaje basado en proyectos. Entonces, ahí para que no se confundan, esta hace referencia a lo que es el aprendizaje basado en problemas. Vamos a ir revisando y al final ustedes hacen los aportes o algunas preguntas que tengan. Entonces, para comenzar, así vamos con un poquito de historia, pues para que sepan de qué se trata y así empezar a contextualizar. Entonces, el aprendizaje basado en problemas es una estrategia de aprendizaje que tuvo sus orígenes, imagínense, en la Facultad de Medicina en Canadá por allá en los años 60 o 70, ¿no? Entonces, era muy evidente para las personas, para los educadores, que el perfil de sus egresados pues requería más habilidades para lo que es la solución de problemas. Entonces, era importante incluir lo que son las habilidades para adquirir información, que cada estudiante sepa cómo adquirir su información propia, también para sintetizarla y también crear posibles hipótesis y probarlas, ¿no? Entonces, por lo que empezaron a trabajar en fortalecer esas habilidades. Entonces, así de manera general, pues les cuento, con el pasar de los años y ya al ver que esos resultados eran favorables en las demás universidades y también escuelas de medicina, pues empezaron a asumir también ese reto y transformar este plan curricular. Más adelante, pues también, no solo las facultades de medicina, sino también diferentes áreas han empezado a utilizar esta estrategia de aprendizaje basada en problemas. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido?
Carlos, Mauricio, por favor, ¿puedes silenciar tu micrófono? Bueno, muchas gracias. Profe, no soy yo. Pues qué pena, es que a mí me parece que tú tienes allí habilitado el micrófono. Bueno, de todas maneras, pues les pido el favor de que tengan ahí muy presente el micrófono. Gracias. Entonces, bueno. Pero ¿qué es el ABP, no? Exactamente, vamos a ver qué es el aprendizaje basado en problemas. Entonces, Barrow, en 1986, nos define este ABP como un, abro comillas, un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos. ¿Ya? Y además, pues este modelo también ha sido implementado, como les contaba anteriormente, en otras áreas y han sufrido diferentes cambios. Sin embargo, las características principales del ABP pues son las mismas, ¿no? Entonces, la primera característica es que el aprendizaje está centrado en el alumno. Los estudiantes deben tener una responsabilidad de su propio aprendizaje. Deben identificar lo que necesitan y deben aprender a buscar su propia información. Entonces, el profesor se convierte en un guía y pues ya cada estudiante, dependiendo de su interés, va fortaleciendo sus habilidades. La segunda característica es que el aprendizaje se produce en grupos pequeños de estudiantes, ¿no? Entonces, es importante variar los grupos que sean de tutores y también de compañeros, pues para fortalecer este aprendizaje, ya que este aprendizaje en pequeños grupos es más intenso y más efectivo. Entonces, es más fácil que entre un grupo pequeño con el mismo interés de aprendizaje se colaboren y fortalecer y profundizar en algún concepto. La tercera característica es el que dice que los profesores son facilitadores o guías. Entonces, el tutor plantea a los estudiantes que les ayuda a cuestionarse y a encontrar por ellos mismos una ruta de entendimiento, ¿ya? Para el manejo del problema. Entonces, ya no es el profesor que le da al estudiante absolutamente todo ya hecho simplemente para que lea, sino que simplemente les da una guía para que cada uno pueda encontrar la solución. El siguiente tiene que ver con los problemas que forman el foco de organización y el estímulo para el aprendizaje. Entonces, el problema o la problemática que se brinda representa el desafío de los estudiantes, ¿ya? Entonces, ese desafío los estudiantes lo van a enfrentar más adelante en su práctica profesional. Y esto hace, pues, que se motiven un poquito más para el aprendizaje. El quinto tiene que ver con los problemas, que son un vehículo para el desarrollo de habilidades para la resolución de problemas. Entonces, se presenta un problema real, se les presenta a los estudiantes un problema real, lo más cercano posible al mundo real, al contexto en el que se está viviendo, y además también que se relacione con su profesión y que el estudiante pues también se verá enfrentado más adelante, cuando ya sea profesional, a solucionarlo en el futuro. Y finalmente, una de las características del aprendizaje basado en problemas es la nueva información que se aprende a través del aprendizaje autodirigido. Es decir, que con todas esas herramientas se espera que los estudiantes aprendan desde el conocimiento del mundo real, de su contexto y de la experiencia que tengan para poder crear su propia investigación, sus propios estudios. Entonces, esas son las características principales
del aprendizaje basado en problemas. Como les digo, pues estas son orientaciones generales que les doy para que sepan lo que es el ABP, ya que lo van a utilizar en todas las fases de este curso. Ahora bien, de manera general, así muy superficial, les voy a hablar sobre las 3 teorías educativas y los efectos del ABP que tienen en el aprendizaje. Entonces, sí es muy importante que las conozcan. Ya ustedes pueden revisar si desean con más detenimiento la bibliografía, pero digamos que aquí vamos a ver las ideas principales. Entonces, la primera teoría tiene que ver con el aprendizaje, que es un proceso constructivo y no repetitivo. ¿Ya? Entonces, día a día se va alimentando el conocimiento con nuevas cosas, con nuevas ideas que se van aprendiendo, ¿no? No se repite siempre lo mismo, sino que vamos realimentando. La segunda teoría tiene que ver con la metacognición, que nos dice que afecta el aprendizaje. Entonces, esta teoría nos señala que el ABP, el aprendizaje más bien, es más rápido cuando los estudiantes poseen habilidades para, nos dice el texto, automonitorearse, ¿ya? Esa palabra de automonitorearse tiene que ver con lo que es la metacognición. ¿Y qué es la metacognición? Pues en palabras generales, pues son esos procesos que hay de pensamiento y de comprensión, ¿ya? Entonces, el estudiante eh, tiene que ver solo o analizarse qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cómo va a solucionar la problemática, si funcionó o no funcionó, ¿ya? Entonces, al hacer el análisis de esas conductas, entonces va a poder automonitorearse, ¿ya? Para crear su propia conducta. Eso es lo que nos dice esta teoría del aprendizaje. Y la tercera tiene que ver con los factores sociales y contextuales que tienen influencia en el aprendizaje. Entonces, ustedes saben, el conocimiento y las habilidades, pues deben enseñarse desde diferentes perspectivas, ¿no? Y también deben ser aplicados en situaciones diferentes. Entonces, de tal manera que lo que se aprenda se mira en el contexto y también cómo influye. Entonces, el contexto en el que vive el estudiante tiene mucho que ver con la influencia del aprendizaje. Bueno, y finalmente, perdón, vamos a ver esos pasos, ¿no? Pero antes vamos a ver entender que tener en cuenta que este proceso del ABP es una estrategia de enseñanza, tengan en cuenta, es una estrategia de enseñanza y aprendizaje, pues la repito porque de pronto alguien apenas ingresó, que se inicia con un problema real en la que el equipo de estudiantes se reúne para buscarle solución. De ahí que, como ustedes ven, la fase 2 tiene que ver con una selección de una problemática, ¿ya? Entonces, este problema debe plantear un conflicto cognitivo, debe ser retador, debe ser interesante, debe motivar a los estudiantes para que puedan buscarle una solución. Entonces, ¿cuáles son los pasos para desarrollar el ABP, el aprendizaje basado en problemas, que ustedes lo van a hacer? El paso 1, que es el de la fase 2, es leer y analizar el escenario del problema o identifica. Entonces, se busca con esto que el alumno verifique la comprensión del escenario mediante la discusión del mismo dentro del equipo de trabajo. Entonces, por eso ustedes se dan cuenta que la parte individual tiene que ver con que cada uno identifique un problema y diligencie algunos criterios que se piden en una tablita. El paso número 2 del ABP tiene que ver con la lluvia de ideas. Entonces, por lo general, cada alumno, cada persona tiene diferentes hipótesis
sobre las causas del problema, tiene diferentes ideas de cómo resolverlas, entonces lo que se hace es enlistarlas, hacer una lista, una lluvia de ideas de cada una de esas causas o soluciones, y a medida que se va trabajando, pues el mismo equipo de trabajo va verificando si estas son aceptadas o rechazadas, pues dependiendo cómo vaya avanzando el trabajo. El paso 3 del ABP es hacer una lista de aquello que conoce. Entonces se debe hacer una lista de aquello que el equipo conoce acerca del problema o la situación. Todo, absolutamente todos los datos que cada estudiante conozca sobre esa problemática, entonces debe ir haciendo una lista. El paso número 4 es, al contrario, hacer una lista de lo que se desconoce. Entonces, se debe hacer una lista de todo aquello que el equipo cree que debe saber para poder resolver el problema. ¿Ya? Entonces, deben hacer diversos tipos de preguntas, pues que los pueda orientar a una resolución de la problemática. El quinto paso es hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema. Entonces, aquí ya van las acciones. Entonces, deben planear estrategias de investigación o estrategias de acciones o de solución. Y pues para esto también es importante que cada uno elabore listas de acciones, pues también para que hayan opciones y ver cuál de ellas es la más adecuada. El paso número 6 ya tiene que ver con definir el problema. Entonces tiene que ver aquí con la definición del problema. Consiste en un par de declaraciones que expliquen claramente lo que el equipo desea resolver, producir o probar. Entonces aquí ya es como una parte más teórica la que tienen que realizar. El paso número 7 ya es obtener la información. Entonces el equipo debe organizar y analizar y también interpretar la información que han obtenido de diferentes fuentes, ¿no? Y finalmente ya es lo que es presentar los resultados. Entonces ya tienen que hacer un reporte donde se coloquen todo lo que han encontrado con las soluciones y con las acciones. Bueno, esta referencia la encuentran en la unidad número 1. Entonces, en la fase 2, en la fase número 2, prácticamente ustedes están realizando la identificación del problema. Ya digo, el paso 1, que es la identificación del problema. En la fase 3, en la siguiente, van a ir realizando lo que es el paso 2 y paso 3. En la fase 4 van a hacer el paso 5 y el paso 6. Y en la fase 5 van a realizar el paso 7 y el paso 8. ¿Ya? Entonces, pues no se preocupen, cada paso va a ir con su debida instrucción, pero sí es importante que tengan en cuenta este ABP. Entonces, que entiendan de qué se trata, por qué surge esto, y esta va a ser su guía para que la trabajen en todas las siguientes actividades. Listo, no sé si hasta el momento tengan alguna duda sobre el ABP, ¿no? Porque vamos a ir realizando preguntas según las temáticas. Entonces, en este momento es del ABP. Si tienen alguna duda, o la pueden decir o la pueden escribir. Y después vamos a pasar con la profesora Marian y Laura. No sé si alguien quiera hacer algún aporte. Sí, por ahí Ángela pregunta si está en la unidad. Sí, ya les dije, esa está en la unidad 1. Ahí la encuentran, está ahí de primerita, el ABP, aprendizaje basado en problemas. Entonces, les sugiero que la vayan descargando y la vayan leyendo. Es sencilla de comprender. ¿Alguien más?
Bueno, entonces, si les surge más adelante alguna duda, pues la pueden ir haciendo en el chat. Por aquí nos dice Lina, la última diapositiva que le comparta. Listo. ¿Esa? Bueno, igual yo les voy a enviar la grabación y entonces allí pueden mirar también la presentación. ¿Listo? La pueden revisar. Mañana, tardecito, se les envía a todos nuevamente la grabación. Entonces, bueno, si se les surge más adelante alguna duda, la pueden ir escribiendo en el chat y pues yo voy a estar atenta también. En este momento le voy a dar paso a la profesora Marian y Laura y después vamos a hacer la revisión de la guía de actividades. ¿Listo? Entonces también les agradezco que estén así bien atentos con esta referencia bibliográfica, con esta explicación que también es muy importante. Entonces, Marian, ¿estás conectada? ¿O Laura? Hola, profe, sí, yo sí me encuentro conectada. Ah, bueno, entonces, no sé, ya puedes comenzar, puedes compartir pantalla. Sí, claro. Ah, pero creo que no te he dado derechos. Marian. Listo, ahí ya tienes derechos para que puedas compartir la pantalla. Aunque no me aparece el permiso aún. Pero no te deja compartir. No, profe, aún no me aparece bloqueado la opción. Estás como Marian Maretsi Sánchez, ¿verdad? Yo soy Laura, profe. Ah, Laura. Ah, bueno, estaba con Mari. No te preocupes. Laura. Laura, listo. Listo, ahora sí. Listo, ella. Listo. Entonces, profe Mariam, si quieres comenzar. ¿Listo? Bueno, va a comenzar entonces para no alargar. Entonces, bueno, inicialmente pues queremos como hacer como una diferenciación entre lo que es el altruismo y lo que es la conducta prosocial. Entonces es importante entender que el altruismo se centra en el intento por reducir el sufrimiento ajeno y lo básico y lo vital en esta idea es que tenemos que anteponer las necesidades del otro y no hay una búsqueda de recompensa. Entonces esto es muy importante entenderlo porque cuando hablamos de conducta prosocial, entendemos la conducta prosocial como aquellas conductas voluntarias que intentan satisfacer la necesidad de apoyo físico y emocional de otra persona mediante el cuidado, la asistencia y la ayuda. Lo que sucede es que González nos menciona que lo importante en la conducta prosocial es la acción como tal, más allá de la motivación, más allá de si es algo que sea la persona considere que sea algo bueno o malo o los intereses detrás de la acción, que es la gran diferencia con el altruismo. En el altruismo es súper importante la motivación. Entonces, en el altruismo, si tú tienes la motivación positiva de ayudar al otro, pues eso va a generar como la acción como tal de altruismo, mientras que en la conducta prosocial decimos no es tan importante la motivación, sino la acción como tal. Por eso hablamos de conducta, como aquello que vemos. ¿Listo? Entonces, vale. Entonces,
González nos menciona una tipología de conductas, ¿sí? De conductas prosociales. Entonces nos menciona de primeras que existe la conducta de ayuda directa versus ayuda indirecta. Entonces, pues la primera hace referencia, perdón, a aquellas conductas que van dirigidas directamente a eso, a ayudar al otro. Mientras que la ayuda indirecta es, por decirlo así, de manera accidental. Entonces, lo que sucede, entonces, una directa es como si la imagen anterior, que está la persona ayudando al adulto mayor a pasar la calle. Eso es una ayuda directa porque ese es tu objetivo. Mientras que una ayuda indirecta puede ser de pronto un intento económico por tratar de ayudar a alguien, que terminas ayudando a alguien sin pensarlo. ¿Listo? Luego tenemos la conducta solicitada versus no solicitada. Entonces, las solicitadas son esas cosas que realmente te están diciendo que se necesitan. Entonces, lo mismo, una persona en condición de discapacidad que te pide el favor de ayudar a cruzar la calle. Entonces, eso es una acción solicitada. Una no solicitada pueden ser un ejemplo las políticas públicas. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de una política pública, la persona no te está pidiendo literalmente la ayuda a ti, sino pues es mediante una investigación y un análisis de necesidades que se genera la ayuda o la acción prosocial en este caso. Luego tenemos la ayuda identificable versus no identificable. Entonces, pues estas ayudas son entre qué tanto podemos identificar esa acción como conducta prosocial en el momento, mientras en contraposición con aquellas acciones que no podemos como identificar en ese momento, pero que a largo plazo pues sí se van a poder ver. Luego tenemos las conductas prosociales en situación de emergencia versus las que no son de situación de emergencia. Entonces, las de situación de emergencia pueden ser, pues, ¿cómo se dice esto? Algún incendio, un tsunami, un terremoto, son situaciones de emergencia que activan la actuación prosocial tanto de los entes reguladores como de las personas que están alrededor. Y pues una situación de no emergencia, pues puede ser como la ayuda a un compañero en una actividad que tiene dudas, que no sabe qué hacer. Entonces, en ese caso sería una conducta prosocial de no emergencia. Luego tenemos situaciones de emergencia versus una situación institucionalizada. Entonces, en estas de emergencia, pues lo mismo, va muy relacionado con lo anterior, como eso que tiene que ser inmediato. Y las institucionalizadas pueden ser las leyes, las políticas públicas, estas cosas que se hacen como ya a nivel institucional para generar una conducta prosocial, para mejorar algún tipo de problemática. Y por último, tenemos la conducta espontánea versus no planificada. Entonces, espontánea, lo mismo. O sea, entonces, una cosa que esté sucediendo en el momento que tú ves que alguien se cae, entonces, pues tú no planeaste ayudarlo, pero obviamente vas a ayudar a esa persona a levantarse. Y una no planificada, perdón, una planificada es estas situaciones donde ya hay un proceso, digamos, lo que ustedes están haciendo en este curso, que ustedes están viendo cuáles son las problemáticas que existen, qué se ha hecho, qué se va a hacer. Más adelante van a mirar qué posibles soluciones existen, cuáles son posibles causas, consecuencias, y a partir de ese análisis que ustedes hacen, pues van a presentar una posible solución a la problemática. Entonces, eso es planificado porque hay una serie de pasos que los llevan pues al actuar prosocial. Buenas tardes, estimada tutora, disculpe, ¿me Dime, escucha? buenas tardes. Sí, Estudiante Jaime Benetti, grupo 8. Bueno, ahí, ya que explicó los tipos de conducta prosocial, en la número 2, la solicitada versus no solicitada, sí entraría
este tipo de casuística que le voy a resumir. En el tema de las inundaciones que está padeciendo muchas regiones del país, esa es una necesidad social que le compete a una autoridad, en este caso serían los gobiernos locales, las alcaldías, a través de la unidad de gestión de riesgo. ¿Sería esa una conducta solicitada versus no solicitada? Sí, claro, porque pues digamos, está la necesidad, ¿sí? O sea, la problemática que existe es la inundación, como tú lo mencionas. Entonces, obviamente surgen unas necesidades en ese momento que la planeación que estaba en caso de inundación no lo cubre, porque digamos era algo que no se esperaba. Entonces, la comunidad, la población, pues va y dice, miren, esto es lo que hace falta, necesitamos ayuda en esto, y ahí entraría ese tipo de conducta porque estás solicitando una ayuda y pues el accionar de la institución en ese caso sería pues dar respuesta a esas necesidades que están surgiendo. Sí, igual Una pregunta, tendría también validez o aceptabilidad el tema de la elaboración de un plan municipal de desarrollo donde se plantea todo ese tipo de necesidades sociales que se pueden presentar en el cuatrenio que tenga un alcalde. Ujú, sí, total. una pregunta, tutora. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre ese tipo de conducta prosocial solicitada a la institucionalizada? Porque esa también se podría aplicar, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Entonces, Eh, bueno, entonces como el kit de la cuestión es eso, que en la solicitud alguien te está diciendo en ese momento, mira, necesito la ayuda. No necesariamente tiene que ser a una institución. Lo que te digo, puede ser una persona en la calle en condición de discapacidad que te dice, me ayuda a cruzar la calle. Entonces ahí te están solicitando la ayuda. ¿Sí? Mientras que la institucionalizada, entonces ya es como algo que se ha planeado, que se ha visto como que está el riesgo y se tiene ahí como en caso de que suceda, que sería pues el plan que tu compañero mencione frente a las Ok. inundaciones, perdón. Ok, o sea, siempre se puede llegar a aplicar dos tipos de conducta prosocial, dado el caso. Sí, claro. Imagínate, pongamos el caso de la inundación. Entonces, es una situación de emergencia, ¿sí? Porque es algo que, a pesar de que se tiene una idea de que puede suceder, pues no se sabe el momento preciso en el que sucede. Entonces, es una situación de emergencia. Pero en ese mismo caso, es institucionalizada porque ya hay unos planes y las instituciones son las que mayor respuesta tienen que dar en ese caso. Y al mismo tiempo puede ser solicitada porque la comunidad te puede decir, miren, hacen falta medicamentos o no hay acceso a medicamentos en este momento, entonces los necesitamos. Y ahí sale como otra necesidad. Entonces pueden haber diferentes, o sea, la conducta se puede clasificar de diferentes maneras dependiendo también de la visión con la que ustedes la estén mirando. ¿Sí fue claro? Tutora. Sí, profe. Gracias. Listo, perfecto. Vale. Les pido, por favor, que continuemos y al final, si hay preguntas, pues levantamos la mano para irlas resolviendo en orden. ¿Vale? Gracias. Bueno, entonces, en el texto de ANUE también nombran que existen diferentes variables, predictores y motivaciones para que surja la conducta prosocial. Entonces, entre las variables para esta conducta encontramos que mencionan el autocontrol, la simpatía, la autoeficacia social, el razonamiento moral, el nivel educativo y la estabilidad emocional. Importante entender y tener claridad de que pueden ser variables que promocionen la conducta prosocial, pero no significa que entonces el nivel educativo sea la totalidad de lo que sucede, pues porque vemos que no siempre es el caso, pero sí hay cosas que son importantes. Entonces, por ejemplo, la estabilidad emocional. Si una persona se siente bien emocionalmente, es más probable que ayude al otro y realice conductas prosociales. Lo mismo autocontrol, pues porque va a ser una persona que no se dispare rápidamente. Y asimismo existen algunos predictores. Entonces,
que están muy relacionados. Las variables y los predictores son muy relacionados. Entonces tenemos la empatía, la autonomía, la autoestima, la responsabilidad social y los valores prosociales. Estos que se mencionan anteriormente son como valores prosociales que se tienen que tener en cuenta. Estos predictores simplemente te dicen como que es más probable que se vaya a presentar la conducta prosocial. Entonces, si es una persona empática, que tiene una buena autoestima, que se preocupa por lo que sucede a su alrededor, pues es mucho más probable que tenga una conducta prosocial. Asimismo, hablamos de las motivaciones que están detrás de la conducta prosocial. Aunque, como les mencioné anteriormente, la motivación pasa a un segundo plano, pues sí hay diferentes como investigaciones acerca de lo que va detrás de una conducta prosocial. No como para compararlo en cuanto a altruismo, sino para conocer qué motiva a las personas a ayudar al otro. Entonces tenemos el colectivismo, que es esta parte de trabajar en pro del grupo y de la mejora del grupo. Una motivación moral, que entonces es tratar de ser mejor, o sea, de ser mejor persona. El altruismo, que es ayudar al otro sin importar qué. Búsqueda de recompensa, entonces cómo esto me va a ayudar a mí. Y una motivación castigo-evitación, en el sentido que se considera que una persona que tiene conductas prosociales, pues se va a relacionar mejor con las personas y va a tener un mayor acercamiento a otros. Entonces, esa motivación de evitar como el castigo social que se le da a una persona que no ayuda. ¿Listo? Vale. Existen diferentes modelos explicativos de la conducta prosocial, que es muy relacionada a esta motivación o cómo surge y cuáles son los predictores y esto. ¿Listo? Entonces, el primer gran modelo explicativo es el sincrónico. Entonces, en este modelo sincrónico lo que se busca es como una explicación teórica de la conducta prosocial. Dentro de estos modelos sincrónicos tenemos las propuestas normativas, la activación, el diacrónico es el de las explicaciones teóricas de la conducta prosocial, disculpen. Entonces, en este diacrónico tenemos la selección familiar, la psicoanalítica y el aprendizaje social. La selección familiar es esta idea de que entre más prosocial tú eres, pues vas a tener una mayor posibilidad de sobrevivencia y vas a tener una mayor posibilidad de pasar tus genes a la siguiente generación. La perspectiva psicoanalítica lo que nos dice es que hay una tendencia egoísta y una tendencia altruista. Entonces es esta idea de Freud del yo, el ello y el superyo, que lo que hace es tratar de evitar ese egoísmo y esas ideas como irracionales y subconscientes en pro de la sociedad, del ello. ¿Listo? Y en el aprendizaje social hablamos de que la conducta prosocial se puede dar por condicionamiento operante, es decir, por refuerzos y castigos, o también se puede dar por observación, por moldeamiento. Entonces, lo que tú ves que tus padres haces, tú lo haces, y tus pares. O en bandura menciona en el aprendizaje social que hay como fases. Entonces, inicialmente cuando somos niños, aprendemos netamente por condicionamiento operante. Después, ya cuando comenzamos a crecer y somos un poquito más entre esa edad, entre la infancia y la adolescencia, lo que se comienza a hacer es una observación tanto de padres, pares y otros de lo que hacen y cómo generar conductas prosociales. Y por último, hablamos de la representación. Entonces, lo que yo espero y ese análisis ya en cuanto a moral, cómo yo me siento haciendo conductas prosociales hacia los otros. Después de ese modelo explicativo, tenemos el modelo cognitivo evolutivo. En este modelo se centra en eso, como la cognición y la razón son la base de la conducta prosocial. Entonces, aquí básicamente nos hablan de que existen estadios o fases de la conducta prosocial: crecimiento sociomoral y racionamiento crítico, que es, digamos, este modelo comienza a generar estos debates
de conducta prosocial y de moralidad. Entonces, si una persona va y roba en una tienda, pero entonces lo que está robando es la medicina para su hijo, ¿qué debería suceder o qué se estaría haciendo? Eso es el modelo explicativo de lo cognitivo evolutivo. Cómo nosotros nos enfrentamos a situaciones que no siempre son muy claras y cómo a partir de nuestras ideas que ya tenemos, lo que hemos aprendido y los preconceptos que tenemos también, cómo eso nos va a decir si una acción es prosocial o no y cómo debemos actuar a nivel sociomoral. ¿Listo? En el sincrónico se centra en las razones por las cuales hacemos o no hacemos una conducta prosocial. Entonces encontramos las propuestas normativas en las cuales, pues básicamente lo que se dice es eso, existen unas normas y unas guías de lo que tenemos que hacer. Entonces, estas normas pueden ser la responsabilidad social, que es lo que les digo, o sea, socialmente, ¿qué nos han estado diciendo que nosotros deberíamos hacer para ayudar al otro y si nosotros o no estamos haciendo eso? Las normas personales, lo que nosotros consideramos que es importante trabajar y mejorar para pues poder tener una mejor convivencia en grupos y los procesos de decisión que están muy de la mano con aquello que nosotros consideramos que debemos o no debemos hacer, si nos va a ayudar o no, que es toda esta parte de toma de decisiones. También tenemos algo que ver con la activación emocional y la orientación prosocial, perdón. Entonces, esta activación emocional es frente a qué hacemos nosotros, entonces las presiones externas que existen, cómo el medio nos está diciendo cómo tenemos que actuar. Por eso es una activación, porque depende del medio y de las situaciones externas. Y por último, tenemos los diversos, entre los cuales está la fisiología moral, el modelo de los rasgos y los modelos humanistas. Entonces, la fisiología moral básicamente lo que nos dice es que existe una historia de la moral y existen unas condiciones biológicas de la moral que nos hacen actuar de manera prosocial o no. Los rasgos están muy relacionados con toda esta idea anterior que les mencionaba de los predictores, las motivaciones. Entonces, como esas cosas que se han estado acumulando a lo largo de la vida que hemos aprendido y también pues nuestra personalidad nos ayuda o no a generar una conducta prosocial. Por último, y los modelos humanistas, que pues obviamente, como ustedes saben, se centran mucho en el mejoramiento de la persona. Entonces, hablamos como la conducta prosocial también es una conducta que va hacia el grupo, pero como la conducta prosocial te va a ir ayudando como en esa escala de valores de Maslow. Entonces, sí, es más o menos eso, ¿listo? O sea, como estos son los diferentes modelos que existen, que pues está muy relacionado con el anexo de lo que estábamos hablando ahorita, ¿listo? La profesora, qué pena interrumpir esto, la profesora Miriam me está comentando que tiene dificultades pues para la comunicación, entonces pues por el momento voy a seguir yo. Si ella llega a poder solucionarlo, pues no hay inconveniente. Igual ya casi estamos por finalizar. ¿Listo? Vale. Vale, gracias, Laura. Gracias. Sí, qué pena. Listo. Y por último, entonces vamos a hacer la explicación de la fase, ¿vale? No me aparece. Ah, ya. Ahí. Vale. Entonces, para esta fase tenemos diferentes actividades. Entonces, esta fase inició el 5 de septiembre y va hasta el 30 de septiembre. Como ustedes saben, esta fase es colaborativa, entonces es súper importante la participación dentro del foro.
Esta fase tiene un puntaje de 100 puntos, entonces lo primero que deben realizar son las lecturas de la unidad. Entonces, como la profesora dijo, pues está la de aprendizaje basado en problemas, están las lecturas en las que nos basamos para hacer la webconferencia de hoy y hay otras fuentes que les van a ayudar a permitir a desarrollar esta fase. Lo segundo que tienen que realizar es la selección individual de la problemática. Entonces, cada uno de ustedes dentro del foro va a elegir una problemática a trabajar. Las problemáticas que se encuentran son violencia de género, desempleo, corrupción, desplazamiento forzado y homofobia o transfobia. Entonces, cada uno de ustedes escoge, revisen muy bien que no haya sido elegida ya por uno de sus compañeros. Listo. Una vez ustedes escogen la problemática, sobre esa problemática van a diligenciar y compartir el anexo número 1 en el foro. Entonces, en este anexo colocamos el nombre de la problemática, la descripción. La idea es que en esta descripción ustedes puedan colocar definan cuál es la problemática, definan por qué se considera que es una problemática, pueden incluir estadísticas, cosas así como que les ayuden a generar una contextualización real de la problemática. Nombran la problemática, dónde se está presentando. Lo ideal sería que colocaran pues un departamento, un barrio, o sea, no vayan a poner como en Colombia, sino pues entre ustedes más lo localicen, pues les va a quedar mucho más completo y mucho más interesante. Además de eso, es importante que en el anexo coloquen cuáles son las personas como las personas afectadas directa e indirectamente por la problemática. Por ejemplo, si escogieron violencia de género, entonces directamente pues son las mujeres que sufren violencia de género, si lo van a orientar hacia mujeres o si lo van a orientar de pronto también hombres que sufren violencia, no sabemos porque hay diferentes personas que lo han orientado de esa manera. Entonces, esa sería la persona directamente afectada y en la indirecta pueden poner o incluso los hijos de las personas, si es dentro de un hogar, pues entonces también los hijos serían directos, indirectos serían la familia, el barrio, la comunidad y aspectos así. Después de esto, lo que se les pide es que relacionen la problemática con la prosocialidad. Entonces, la idea es que coloquen qué conductas se pueden estar presentando o no, si hay predictores, qué predictores se presentan o que pueden explicar por qué, digamos, qué predictores no se presentan y por qué de pronto esos predictores serían vitales para que esta problemática no se presentara. ¿Qué modelos explicativos dan cuenta de por qué se presenta esta problemática? Podemos también incluir si se ha hecho algo para disminuir la problemática, si esto que se ha hecho ha sido bueno o no. Por ejemplo, en violencia de género, que entonces acá en Bogotá está la línea púrpura, entonces pues se puede mirar si esta línea púrpura, que es donde las mujeres llaman para recibir un acompañamiento psicosocial, pues a ver si esto les ayuda o si ha tenido como buenos resultados o el uso de políticas públicas o de pronto si es un barrio de pronto han hecho un taller o algo así, entonces eso les ayudaría. Entonces ese es el anexo 1, ustedes lo suben al foro con APA, todo súper bien. Una vez todos los estudiantes suban el anexo al foro, dentro del foro van a hacer una selección grupal de la problemática a trabajar. Entonces, es importante tener en claro que esta problemática que ustedes elijan va a ser la problemática que van a trabajar a lo largo del curso. Entonces, por ejemplo, yo hice, digamos, el anexo de violencia de género, pero a mí me gustó mucho el anexo que hizo mi compañero de homofobia. Entonces yo digo que escojo la problemática de trabajar homofobia porque está completo, porque es una problemática actual que afecta a muchas personas y yo doy un argumento y una justificación real de la problemática. No simplemente digo, escojo homofobia y ya. Porque pues sí es importante que ustedes comiencen a argumentar sus elecciones muy bien. Y además porque esta argumentación les va a
ayudar a resolver el anexo 2. Entonces, de manera colaborativa, todos los integrantes del grupo van a desarrollar el anexo 2. El anexo 2 es el mismo. Ahora que venga, ábrele la puerta. ¿Va a comprar vicio? El micrófono, por favor, qué pena con ustedes. Listo. En el anexo 2 es básicamente el primero, el anexo 1. Entonces, ustedes van a revisar el anexo de su compañero. Si consideran que es necesario complementarlo o agregarle información, perfecto, y lo hacen. Y al final van a colocar las razones por las cuales ustedes eligieron esa problemática, teniendo en cuenta pues la situación actual. Entonces es importante, por eso les decía que la argumentación les va a ayudar a resolver en anexo. Obviamente todo esto es importante que lo relacionen con APA, que usen un manejo adecuado de citas y referencias. Y por último, en la entrega solo la va a realizar un estudiante. Entonces, un estudiante sube un documento de PDF al entorno de evaluación que incluya la portada, el anexo 1 de todos los participantes, el anexo 2, las conclusiones y referencias con normas APA. Muy importante en esta fase que en la portada solamente incluyan a las personas que participaron en el desarrollo de la actividad. Lo mismo en los anexos 1, que entonces las personas que están en la portada, las 5 personas que están en la portada, sean los 5 anexos que se encuentren en el documento. ¿Listo? Listo. Entonces, por último, tenemos los criterios de calificación o de evaluación de esta fase. Entonces, como les mencionaba, son 100 puntos. Entonces, ¿cómo se resuelven estos 100 puntos? El primero son de participación, que se dan 10 puntos. Entonces, lo que les digo, la participación es la elección de la problemática individual, la elección de la problemática colaborativa. Si ustedes consideran que es importante complementar a alguno de sus compañeros, todo esto es súper importante que participen en el foro. ¿Qué es lo que sucede mucho en esto? Que muchos de ustedes crean grupos en WhatsApp, en Skype y se comunican por ahí, lo cual es válido y lo pueden seguir haciendo y eso les va a ayudar mucho. Pero es importante que dentro del foro quede la evidencia de participación. ¿Por qué? Porque desde esta fase hasta la quinta fase la participación va a ser calificativa. ¿Listo? El segundo criterio es el anexo 1, que tiene un valor de 30 puntos. Entonces, ese sería, pues eso también pues es una calificación individual. Es importante eso, entender que el primer criterio y el segundo criterio son calificaciones individuales, porque son pues cosas que hacen cada uno de ustedes como participantes del grupo. El tercer criterio es la elección de la problemática y el anexo 2. Entonces, importante ver que todos hayan hecho su elección de la problemática y que todos hayan colaborado en el anexo 2. Esta es una calificación colaborativa. Y por último es el documento final, que tiene un valor de 30 puntos. Entonces es importante en el documento que esté con APA, que tenga todos los apartados, revisar redacción. Sucede mucho que en los anexos, lo comento porque yo ya acompañé este curso, sucede mucho que en estos anexos copian y pegan la información. Entonces se ve porque el formato del anexo que se les envía se cambia. Y me ha pasado en este curso ya que he visto estudiantes que colocan problemáticas que no están incluidas en este curso, en este periodo, sino es de periodos anteriores, lo cual me hace ver que están copiando y pegando. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con esto. ¿Listo? Y eso sería todo. Ahora sí, preguntas, estoy pendiente. Listo, gracias Laura. Por allí hay una manito levantada, es de Juan Guillermo. Entonces vamos a ver la duda de él y al final les voy a compartir también una información cortica. Juan Guillermo, tienes la palabra. Buenas noches, tutores y compañeros. Tengo una pregunta muy específica y tiene que ver con el tema
de los aportes de los compañeros. Digamos que si no hay actividad oportuna por parte de todo el grupo, en ese caso, ¿qué procede? Porque pues digamos que pues para nadie es un secreto que cuando son los trabajos colaborativos hay compañeros que pues se entiende que algunos por otras razones no, no hacen sus aportes a tiempo y otra cosa si como este curso es colaborativo hasta la parte final, digamos, tiene que continuar el grupo, o sea, los integrantes del grupo terminar. Bueno, Juan Guillermo, en ese caso, bueno, hay que esperar un tiempo prudente, ¿no? A ver si el resto participan, pero si ya miramos que no hay más participación de los demás integrantes, pues sí es importante, uno, pues dejar la notificación en el foro, pues que, que el estudiante ha hecho sus aportes y que está esperando que los demás lo hagan, pero que no se evidencian nada. Y pues ahí sí toca es que hacer la parte colaborativa solo. Entonces, pero sí es importante que, pues que la tutora sí, la tutora tenga claridad sobre eso. Entonces ahí sí no hay de otra, sino de hacer esa parte colaborativa con la problemática que se seleccionó, hacerlo solo. Porque no se Listo. puede dejar Hola, profe. sin hacer esa parte, ¿no? O sea, digamos que quedaría incompleta si solo haces la parte individual diciendo que los demás no participaron. Entonces, no, hay que realizarla. ¿Listo, Juan? Hola, profe. Listo, muchas gracias. ¿Listo? Hola, buenas noches. Bueno, De acuerdo a lo que informa el compañero, o sea, es prudente esperar hasta 3 días antes del cierre. Posteriormente, si nadie hace su aporte, se trabaja con los que han hecho los aportes, ¿verdad? sí, sí, o sea, yo creo que, o sea, esperar 3 días es como mucho, ¿no? Digamos que los 3 últimos días por lo general se utiliza es como para compilar la información de todos los integrantes. Pero si tú ya ves que faltan 5 o 6 días y nadie ha participado, entonces, pues nada, hay que ir adelantando esa parte colaborativa. Entonces, según ¿qué es? El acuerdo estudiantil, los estudiantes que hagan sus aportes en los 3 últimos días antes de la fecha de cierre no son válidos. O pues si ya se los recibe, digamos que no hay una realimentación, porque ya no da tiempo, ¿no? Ya en los últimos días ya no da tiempo para hacer realimentaciones y correcciones. ¿Listo, Judy? Vale, profe, muchas gracias. Vamos con Laura Sofía. Buenas noches. Oye, con lo que mencionaba también el compañero, porque me ha pasado que desde el inicio de la actividad creé un grupo, compartí el link para que se uniera y nadie lo ha hecho y nadie ha participado en el foro. Veo que los criterios de evaluación, el anexo 1 y el anexo 2, cada uno se le otorgan 30 puntos. Yo descargué los anexos y los estuve mirando, pero como lo planteaba el compañero, si en dado caso me llega a tocar sola, digamos que no intervienen mis compañeros, se presentaría solamente un anexo, ¿no? Porque son iguales, solo que el segundo iría con la intervención de todos. No sé si me hice entender. Sí, te hiciste entender, pero igual es importante lo que les digo, o sea, en el segundo hay un apartado al final también, ¿sí? Entonces que ahí es donde difiere del primero. Si lo terminas haciendo sola, pues lo que yo te recomiendo es que, bueno, tengas el primero y copies la información del primero que es igual al segundo y le agregues la información del último apartado, porque pues sí es importante. Te lo digo porque ha sucedido, como te digo, yo acompañé este curso anteriormente y le sucedió a estudiantes que entregaron
de manera individual porque no participaban sus compañeros, les sucedió que solo subían el anexo 1 y no incluían el último apartado. Entonces eso pues les hacía perder 30 puntos porque no incluían el último apartado. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Finalmente, yo quería compartirles una información que me parece importante y que la tengan en cuenta, y tiene que ver con el acuerdo 0029, que habla sobre la revisión de los resultados de evaluación. ¿Listo? Entonces, miren, por favor, tengan muy presente esto porque a veces hay quejas o reclamos sobre las calificaciones y entonces no tienen como muy presente esto. Entonces, en el artículo 61 nos habla sobre la revisión de resultados de evaluación y nos dice que es el derecho que tiene el estudiante a solicitar al docente de su respectivo curso la revisión de los resultados de los procesos evaluativos, es decir, de su calificación. Entonces, el estudiante dispondrá de 3 días calendario siguientes a la publicación de su calificación para presentar su solicitud. Asimismo, el docente contará con 3 días calendario a partir de la solicitud para resolverlo. Si después de realizada la revisión el estudiante sigue considerando inadecuada su calificación, entonces puede solicitar una nueva revisión al director de curso, quien dispondrá también de 3 días calendario para realizar esa recalificación que tendrá el carácter de decisión definitiva. Entonces, es muy importante que estén pendientes de cuando salgan sus notas y revisar y hacer alguna solicitud o revisión a tiempo. En ocasiones ya se termina el periodo académico y al final, como no les va bien, entonces ya hacen una solicitud de la fase 1, de la fase 2, y pues la verdad ya ha pasado el tiempo y ya no hay nada que hacer. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, entonces quería hacerles como esa anotación, pues que es su derecho conocerla. ¿Listo? Doctora, yo No tengo sé una si- pregunta frente a la calificación. ¿Los tutores están obligados a dejar como tal un comentario de retroalimentación? Porque en algunos casos, bueno, en la mayoría los tutores dejan un comentario sobre lo que se puede mejorar, lo que estuvo bien y pues en general una retroalimentación, pero hay otros tutores que no lo hacen. Y a mí personalmente me parece importante que pues nosotros no tenemos una reunión como tal sincrónica en donde el tutor nos retroalimente, pero sí por lo menos que en el comentario nosotros podamos encontrar quizás las falencias y las cosas en las que podamos mejorar. Entonces yo quería saber si nosotros podemos solicitarle como tal al tutor que nos haga la retroalimentación correspondiente. Sí, claro. O sea, es una obligación del tutor que te haga la realimentación. eh, y si en dado caso, no sé, de pronto al tutor se le pasó de afán, bueno, no sé, tantas cosas que pueden pasar, no llenó ese espacio de la realimentación, entonces tú estás en todo tu derecho de solicitarle, pues muy respetuosamente, una realimentación de la calificación. Entonces, sí puedes Ok, hacerlo. Ujú. listo. Muchísimas gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Por ahí estaban preguntando si la web Profe, una tiene pregunta. puntos, entonces pues les confirmo que no, por la asistencia a esta web no hay puntos adicionales. Adelante, qué pena, ¿quién estaba hablando? Profe, qué pena, lo que pasa es que como ya estás hablando de un punto que me llamó la atención, lo que pasa es que yo también me pasa lo mismo, o sea, tengo un grupo, pues, un docente, pues, que el docente no se reporta, y pues yo desde el inicio, desde que comenzó el semestre, le estaba escribiendo y nunca me responde ni nada. Entonces, yo le solicité, pues, como para ver si me puede realizar un trabajo, pero tampoco me contesta. Entonces, no sé si uno puede comunicarse con alguien más porque él es el director del curso. O sea que no hay Pero docente, no es de entonces este no sé curso, uno es de con quién otro más curso. puede hablar. No, ese es otro. Es de otro. Es otro curso. Ah, ya. No, en ese Sí, uno caso, no bueno, sé uno con quién más puede comunicarse o algo así. en ese caso, bueno, primero tienes que Sí. revisar
el tutor, ¿no? Si ya el tutor no responde, entonces tienes que mirar quién es el director de curso para hacer pues la respectiva solicitud No lo o queja. tiene. Y si no lo tiene, profe, el director es él propiamente, no hay tutor, él propiamente es el director de curso de ahí. Ah, es director y tutor. Ya te Sí, a la vez es entendí. lo mismo, entonces ni con quién hablarle. Ujú. Bueno, en ese caso sí te toca hablar con alguna consejera académica de tu Ok. CECAP para que ellas te colaboren Bueno. contactando al tutor, ¿no? Pues el tutor igual hay que tener en cuenta que a veces no podemos responder ahí mismo, de inmediato, porque pues la mayoría son medio tiempo, entonces como que tienen sus horarios, también hay que darles un tiempito de espera. Pero pues si ya han pasado varios días y no te responde y has escrito varias veces, entonces sí te puedes comunicar con la consejería académica para que ellas te hagan ese enlace. Entonces sí es muy importante y estás también en todo tu derecho de solicitar que por favor te respondan. Ok, ¿Listo, profe, muchas Kevin? gracias. Bueno, con Dale, gusto. profe, gracias. Bueno. Tutora, La buenas noches. grabación, perdón, le respondo aquí a Wilmer, la grabación, mañana ya tardecito les compartimos, cada uno de sus tutoras les va a compartir la grabación de esta web. ¿Listo? ¿Quién estaba hablando? Buenas noches, tutora. Habla Cindy Mosquera. Hola, Cindy, buenas noches. Una preguntita, tutora. Es que en algún curso me surgió una inquietud frente a los formatos que nos da la universidad. ¿Este formato trae color y se conserva para la entrega así tal cual como está o se le aplica las normas APAS como lo es debido? O sea, para los formatos para este. Sí, señora. Tanto el anexo 1 como el 2. Sí, no, tienes que, o sea, en este caso lo que se aplica de norma APA, pues tiene que ver con como lo más sencillo, ¿no? Que tenga la alineación, el mismo tipo de letra, el mismo tamaño, o sea, lo que aplica para este tipo de tablas, ¿ya? Entonces tienes que revisar eso, porque a veces se entregan y por ahí en la primera es la letra grande, más allá es más pequeña, por allá de otra fuente, bueno, en fin. Y pues las referencias bibliográficas citadas tal como se solicitan. Entonces, digamos que sí tienes que aplicar a dos más APA, pero teniendo en cuenta que es una tabla y vas a hacer, pues, como la más básica, digamos. Listo, tutora. Muy amable, gracias. Bueno, Si quieres, yo ahí interrumpo un momentico. Digamos que a lo que yo me refería con que se mantuviera el formato es porque cuando ustedes copian y pegan la información, digamos esos colores que tiene el cuadro, esa sección queda en blanco, queda en negrilla, queda en Arial 14 y ustedes el resto del documento lo tienen en Times New Roman 12. Entonces a eso me refiero, que sean muy cuidadosos con eso. Importante que ustedes ya están en semestres avanzados, es importante que ustedes no estén copiando y pegando la información. Ustedes ya tienen el criterio para decir qué información es relevante o no. Súper importante, por favor, que ustedes sean críticos, que argumenten, que revisen que toda la información esté en los documentos. Sí, eso es muy, muy importante. Les digo, o sea, entre ustedes más lean la guía, o sea, lean la guía, la revisen, las lecturas, si tienen preguntas, pues les pregunten a sus tutoras para que haya un buen desarrollo, ¿sí? O sea, esto es importante porque esta primera fase, pues lo que ustedes han dicho, la participación, los desarrollos, esta fase es vital para que todas las demás fases se vayan dando. Entonces, importante que desde ya ustedes comiencen a dar respuestas argumentadas, justificadas, completas, no es como por salir y por llenar y ya, porque pues así no son las cosas. Sí, es muy, muy importante que ustedes sean completos con eso. O sea, imagínense que a ustedes les toca llenar ese formato en su lugar de trabajo, pues ustedes no lo van a hacer así por salir del paso, ustedes van a hacer las cosas completas, entonces es importante eso,
lo que hablaba la profesora desde el inicio, pues estamos hablando de un aprendizaje basado en problemas. Entonces, por eso hablamos de cosas y de problemáticas que suceden en nuestros contextos. Entonces, entre ustedes más traten de entender eso y de verlo como en la problemática compleja que es, pues va a ser mucho más interesante y va a ser mucho más enriquecedor el proceso para ustedes y pues para nosotros como tuteros también va a ser mucho más satisfactorio. Y ya, qué pena. Perfecto, muchas gracias Laura y sí, es muy importante que tengan en cuenta lo que ella nos dice. Bueno, entonces ya hemos llegado al final y bueno, les hago como las 4 recomendaciones, entonces participen a tiempo, por favor. Hay grupos que hasta la fecha nadie ha participado o lo único que han hecho es decir, cordial saludo, mi nombre es tal, listo. Eso no es una participación, ¿no? A veces hacen reclamos y dicen, profe, yo participé en el foro y no me calificaron. Y uno va a ver y la única participación es decir el nombre y saludar. Eso no es válido como una participación. La otra, pues lo que decía la profe Laura, si tienen grupos de WhatsApp que están trabajando, pues es importante que pongan allí una evidencia, algún pantallazo, alguna nota para que la tutora sepa, pues que se están reuniendo por WhatsApp y que están avanzando. No es necesario que todos envíen el mismo trabajo al final. Uno va a calificar y los 5 subir el mismo trabajo, no. Solo un integrante es más que suficiente. Y pues nada, cualquier duda, ya saben, pueden comunicarse con su respectiva tutora. Entonces, les agradecemos mucho a todos su participación. De verdad que es muy importante para nosotros. Y espero pues que puedan culminar esta fase 2 con éxito. ¿Listo? Y revisen muy bien las referencias bibliográficas. Y muchas gracias a la profe Laura por su explicación. Y lástima pues que la profe Marian tuvo inconvenientes con su micrófono, pero pues allí está pendiente en el chat. ¿Listo? Gracias a todos.